Bueno, pues se dio a conocer esta semana que la inflación se ha estancado, a pesar de que en las semanas pasadas había dado una tregua pequeña de que venía bajando. La realidad es de que se estancó, y en la última semana de este año vale mucho la pena revisar cómo van las condiciones de esta revisión de la economía. Por ello, hoy está con nosotros el economista Javier Rueda, a quien siempre me da mucho gusto saludarle y de antemano desearle felices fiestas. Qué gusto que estés aquí, Javier, y gracias por tomar la llamada. No, hombre, al contrario, Jonathan, a la orden, y siempre es un gusto poder colaborar con ustedes. También deseándoles unas felices fiestas ahorita que estamos en esta época navideña. Sí, y es que, oye, una de las cosas que se notó mucho con pues el pago, ¿no?, de la cena navideña en los centros comerciales, en los supermercados, es de que la cena venía aumentando un poco de precio. Me queda claro que se privaron de algunos lujos o de algunos gustos las familias mexicanas, porque pues a final de cuentas la inflación está pasando por un momento complicado, se ha estancado. Pero para la audiencia que nos escucha, Javier, ¿qué significa esto, que se haya estancado la inflación? Bueno, la inflación, que es el aumento del precio, ha venido dándose a lo largo de lo que han sido los últimos años en unos porcentajes bastante altos. Cuando la inflación es alta, significa que evidentemente nuestro poder adquisitivo, nuestra capacidad de gasto es menor. Lo que procuramos siempre es tener una inflación lo más baja posible para poder entender que ese gasto que puedan realizar las personas pues alcance para más cosas y a partir de ahí se pueda generar una mayor economía. La inflación evidentemente es un factor que siempre se va a dar debido a que las empresas pues siempre van a producir un poquito menos de lo que se demanda, y de esta forma su optimización de precios pues hace que a partir de lo que son sus esquemas de producción los precios suban. Aquí lo interesante es que no suban arriba del 4%. Hay un margen en el que toda inflación que esté lo más pegadita al 0%, pues puede ser una inflación, vamos a decirlo de una manera positiva, y una inflación que esté arriba del 4% es una inflación negativa. Nosotros actualmente estamos viendo esa inflación en 4.46. Venimos de inflaciones de hasta 8, casi 8,5, o ha pasado hasta de 8.5%. Y cuando la inflación es tan alta, evidentemente las tasas de interés deben de subir para poder propiciar la actualización de tu dinero. Es decir, si tú tienes un dinero y lo quieres actualizar con una tasa de interés, dícese por ejemplo CETES, bueno, pues los CETES siempre van a tener que estar un poquito arriba de la inflación. El costo del dinero en México ha sido muy caro, porque si nosotros valoramos, hemos venido también de tasas superiores al 11%, ¿no? Lo que ya nos ha sucedido ahora es que, subiendo todas las tasas de interés, la inflación no ha cedido y hoy nuestro dinero en México es muy caro, y evidentemente los costos de los productos es tan elevado que a partir de ahí nuestro poder adquisitivo se ha ido depreciando. El hecho de que las políticas que ha hecho el Banco de México a lo largo de lo que son los últimos años ha hecho que la inflación pues no se haya disparado todavía más, pero no se ha logrado bajar el 4% como se había calculado. Posiblemente el próximo año estemos un poco más abajo, pero a lo largo de lo que ha sido este año, ese 4% abajo nunca lo hemos visto, y nos hemos estancado justamente ahí. El Banco de México, después de haber generado esta política monetaria con las tasas de interés, pues hace que nuestro dinero haya sido muy caro, inevitablemente por la inflación, y la inflación no ha ido cediendo porque también hay otros factores. Aquí, Jonathan, lo interesante sería ver cómo cuando un país no produce, la falta de producción hace que evidentemente los productos sean más caros, y ese es el daño que está pasando en el país. Necesitamos un país mucho más productivo, necesitamos un Producto Interno Bruto que tenga mejores números, y a partir de ahí esa inflación, junto con la política monetaria del Banco de México, se va a poder vencer. Claro, no hay un mal que dure 100 años, pero sí llevamos ya mucho tiempo en el que la inflación es un mal que para las economías, sobre todo lo que es la microeconomía o la economía familiar, está haciendo mucho daño, está haciendo muchos estragos en toda esa parte de poder llegar a fin de mes o poder administrar nuestro dinero para que pueda alcanzar al mayor número de cosas posible. Sí, que hemos visto que en algún momento parecíamos que era imparable, ¿no? Veíamos que decíamos,
¿En qué momento la inflación se va a detener? Ahora ha dado una tregua en este aparente estancamiento, pero el sector, otro factor que aparece por ahí, Javier, el que el peso se está sobrevaluando por encima del dólar, algunos lo veían bien, incluso decían, es un peso fuerte, sí, pero otros le están dando la interpretación de que esto también podría ser no positivo para la economía nacional. Claro, Jonathan, de repente cuando nosotros vemos indicadores macroeconómicos, parece que cualquier indicador macroeconómico pues es simplemente la evaluación que podríamos tener de la economía nacional. En ese factor estamos muy fuertes. Cuando nosotros vemos el tipo cambiario del país, nosotros entendemos ese tipo cambiario del país, lo entendemos como una medida en la que de una manera u otra vemos la competitividad de México, ¿no? Y la competitividad de México se hace muy fuerte cuando hemos estado hasta abajo de los 17 pesos por dólar. Ahí hay una contradicción a lo que podríamos ver la competitividad y lo que podríamos ver todo lo que son los indicadores Producto Interno Bruto, tasas de inflación, tasas de interés, etcétera, etcétera. Esa contradicción se da más por aciertos dentro de lo que desaciertos, perdón, de lo que podría ser la economía internacional. Estados Unidos no está pasando por un buen momento. Estados Unidos no está pasando económicamente por una buena situación. Eso lo vamos a ver también ligado a todo lo que va a ser este año electoral, que como en México, pues también tendrán que escoger. Se habla mucho de Donald Trump, se habla mucho de volver a esos proteccionismos, que por cierto a México le viene mejor a pesar de ese discurso que tiene Donald Trump, pero independientemente a ello, la parte económica de Estados Unidos pues ha hecho que también México haya tenido ese tipo cambiario hacia abajo. Ahora, una cosa es tener el tipo cambiario hacia abajo y otra cosa es que las cosas cuesten menos en el país. Si nosotros nos vemos, por ejemplo, puestos en líneas de economía, sabemos que la economía tarde o temprano va a tener lo que es su curso. Podemos equivocarnos quizá en un ciclo de tiempo, pero tarde o temprano, si lo llegamos a promediar, pues evidentemente las situaciones, las teorías económicas se van a dar. Hoy en México se está dando, hoy estamos viviendo en México un país con una inflación que tiene un 4.76, que tiene un tipo cambiario cercano a los 17 dólares, pero por ejemplo, donde tenemos una línea de gasolinas que está arriba de los 22 pesos, ¿no? Cuando se presumía en aquellos ayeres que la gasolina estaba hasta en los 12, 11, 13 pesos, bueno, pues poco a poco se van poniendo las cosas en su lugar y estamos viendo, por ejemplo, cómo las líneas de gasolina ya están alrededor de los 22, 23, 24 pesos, ¿no? Y también podemos entenderlo en el factor de alimentos. Son dos tipos de áreas en los que podemos medir y cómo cada vez dentro de lo que es el esquema de alimentos, pues cada vez la canasta básica ha ido subiendo el precio. Entonces, esa competitividad que se puede hablar con dólares, podemos decir que México pareciera que es muy competitivo cuando se presentan esos 17 pesos por dólar, vamos a redondearlo, bueno, pues es cierto que es dentro de lo que podría ser un esquema macroeconómico, algo que al país le hace ver muy competitivo. También para las personas que compran todo lo que podría ser la importación, pues están comprando más barato. El problema también es que para la exportación esto no ayuda, porque al dar menos por un dólar, pues evidentemente vamos a meter menos producto, menos producción, y a partir de ese punto, pues es un factor que por un lado se puede ver bien, pero por otro lado debemos de interpretarlo y saber que no es el único para poder medir la economía nacional. Oye, tocaste un tema bien importante, porque de los primeros efectos que vamos a ver de incrementos bárbaros va a ser el de la gasolina, cigarros y refrescos. Esto por el concepto del famoso IEPS. Y ese también, a ver, estimado Javier, decimos que no lo van a consumir, pero son productos y servicios que la realidad es de que son ineludibles, sobre todo en el de las gasolinas, que se va a replicar en todos los sectores. Claro, la gasolina, que además estamos viendo como es un factor importantísimo para el trasiego, para lo que es el transporte de todo lo que son productos, de todo lo que son personas, etcétera, etcétera. Esa actualización del IEPS, bueno, pues la Secretaría de Hacienda ya lo anunció, ¿no? Y anunció sobre todo esa parte de aumento en lo que son cigarros, la parte de gasolina, refrescos, a partir de lo que va a ser el 1 de enero del próximo año. El aumento va acorde a todo lo que es la inflación, ¿no? Ese ajuste del IEPS se establece alrededor de un 4.32, estamos en una inflación arriba del 4.5, así que será un aumento un poquito significativo. Cuando de repente empezamos a sumar todos los gastos, cuando empezamos a sumar todos esos pequeños aumentos que parece que son
pequeños, cuando de repente lo vemos de una manera individual, cuando lo vemos de una manera general, pues afectan a nuestro bolsillo. No hay que olvidar, por ejemplo, aquí, Jonathan, el propósito del IEPS, ¿no? Que busca desincentivar, sobre todo, el consumo de productos considerados perjudiciales para la salud. También tendríamos que ver un poquito cuánto aportan este tipo de empresas. También tendríamos que ver que son parte de una cultura, y dentro de lo que podría ser ese gravamen, pues nos encontramos ante situaciones en las que muchas veces los productos se siguen consumiendo y a lo mejor se dejan de consumir otro tipo de productos para poder ajustar todo lo que podría ser ese consumo. La recaudación, que posiblemente, si hacemos un estudio hacia la estimación de la recaudación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues proyecta recaudar, ojo al dato, porque está muy bueno, son casi 700,000 millones de pesos por IEPS. Es decir, se aproxima que el 66% va a provenir de las gasolinas. Cuando nosotros entendemos que el 66% del recaudo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de acuerdo a lo que podría ser esa estimación, es por gasolinas, pues tendríamos que ver que quizá es uno de los factores que mayor peso, mayor afectación va a tener no solo a las familias, sino también a las empresas. Habría que cuidar muchísimo ese factor en donde estos aumentos y ese aumento sobre un costo muy caro que tiene en el país, bueno, pues va a afectar económicamente a muchas familias y a muchos negocios. Muy bien. Y esto viene de acuerdo al desempeño del tercer trimestre. Cuando nosotros aquí, Jonathan, vemos cómo el gobierno reportó alrededor de unos 330,000 millones de pesos en IEPS, pues vemos cómo están abajo, quizá a lo mejor de un 1.5% de las estimaciones de recaudo. Y es cuando nos damos cuenta que las personas y las empresas, pues muchas veces ya no tienen para poder generar este tipo de gastos y empiezan esos ajustes que van afectando a la economía nacional. Muy bien. Estimado Javier, gracias por darnos este panorama de cómo estamos llegando a la última semana de este 2023 en materia económica. Sabes que siempre apreciamos mucho tus valoraciones con nosotros y nos escuchamos la próxima. Feliz año y hasta la próxima. Claro que sí, Jonathan. Un feliz año para ti, para todo el equipo y para todos nuestros radioescuchas. Siempre un gusto colaborar con ustedes. Un fuerte abrazo. Que estés muy bien. Javier Rueda, economista, con nosotros con esta revisión al panorama económico el día de hoy. Altavox, tu voz se escucha.